Imagina el momento más bello que has visto en tu vida. Un amanecer sobre el mar. Las cimas de las montañas cubiertas de nieve. El cielo en el instante exacto antes de que explote la tormenta. Ahora multiplica esa belleza por 1.000.000. Y todavía no te acercas. Hubo un ser que vivía en esa belleza absoluta. Un ser creado para reflejar la gloria de Dios como ninguna otra criatura en el universo. La Biblia lo llama el sello de la perfección. Lleno de sabiduría. Perfecto en hermosura. Y ese ser lo perdió todo. En un solo instante. La pregunta que millones se han hecho durante siglos es, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué dice la Biblia sobre ese momento? Y sobre todo, ¿por qué debería importarte a ti hoy? Lo que estás a punto de escuchar no es un sermón. No es una clase de teología. Es la historia más antigua de todas. La primera caída. El primer orgullo. El primer error que cambió el universo para siempre. Antes de que existiera la tierra. Antes del primer amanecer. Antes de que Dios dijera, sea la luz, sobre el caos oscuro del universo vacío, ya existía otro mundo. Un mundo de seres de luz. Seres que la Biblia llama ángeles, serafines, querubines. Seres creados antes que tú y yo, antes que los planetas, antes que el tiempo mismo como lo conocemos. Y entre todos ellos, había uno que sobresalía. Hay un dato que casi nadie conoce sobre el nombre, Lucifer. La palabra original en hebreo es el El Ben Sachar. Y significa, estrella brillante, hijo de la aurora. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? No era solo un ángel poderoso. Su nombre mismo estaba ligado a la luz. A la aurora. Al momento más esperanzador del día, cuando la oscuridad se rompe y el sol comienza a ascender en el horizonte. Piensa en alguien que conoces que parece tenerlo todo. Talento, carisma, una presencia que llena la habitación cuando entra. Alguien que hace que todos los demás parezcan opacos en comparación. Eso era Lucifer en el cielo. Pero multiplicado al infinito. El profeta Ezequiel, escribiendo siglos antes de Cristo, lo describe así en el capítulo 28 de su libro. Escucha las palabras con cuidado. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermoso en gran manera. En el Edén, en el jardín de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tus caminos eran perfectos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 12-15. El sello de la perfección. Esa frase debería detenerte. No era simplemente perfecto. Era la representación misma de lo que significa ser perfecto. Era el estándar de la belleza celestial. Y vivía en una posición que la Biblia describe con un término extraordinario, el querubín protector. Aquí viene el dato que pocas personas conocen, y que lo cambia todo. En el sistema celestial descrito en las Escrituras, los querubines eran los seres más cercanos al trono de Dios. No simples mensajeros. No soldados angélicos ordinarios. Los querubines estaban en la presencia inmediata de la gloria divina. Y entre ellos, Lucifer era el querubín protector, el que extendía sus alas sobre el trono mismo de Dios. ¿Alguna vez has ocupado la posición más importante en algún lugar? ¿Has sido el líder, el primero, el más confiado? ¿Y has sentido el peso de esa responsabilidad? Imagina eso multiplicado por todo el universo. El profeta Isaías, en el capítulo 14 de su libro, nos da el acceso más extraordinario que existe en toda la Biblia al interior de la mente de Lucifer en el momento de su caída. Y lo que encontramos ahí es aterrador en su simplicidad. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13-14. 5 veces. 5 veces aparece la palabra, yo, o, mí, en ese pasaje.
Subiré. Levantaré. Sentaré. Escalaré. Seré. 5 declaraciones de independencia. 5 rechazos a la dependencia de Dios. 5 momentos en que el ser más perfecto de la creación decidió que la perfección no era suficiente si no estaba bajo su propio control. ¿Lo entiendes? Lucifer no cayó por hacer algo terrible. No mató. No mintió. No robó. Al menos no todavía. Cayó por un pensamiento. Un deseo. Una ambición silenciosa que germinó en su corazón como una semilla venenosa. Y eso debería hacerte reflexionar profundamente. Porque si la caída comenzó con un pensamiento, con un deseo de ocupar el lugar que no le correspondía, entonces la pregunta no es si eso es posible para ti. La pregunta es, ¿cuántas veces has tenido ese pensamiento? ¿Cuántas veces has dicho, aunque sea en silencio, yo sé mejor que Dios lo que necesito? ¿Cuántas veces has querido ser el arquitecto de tu propio destino, sin rendir cuentas a nadie? La Biblia llama a esto orgullo. Y no es un pecado menor. Es el origen de todos los pecados. Lo que vio el universo cuando Lucifer cayó. Ahora viene algo que la mayoría de personas no conoce. Un dato que está en la Biblia pero que raramente se menciona. Jesús mismo describe la caída de Lucifer en el Evangelio de Lucas. Y usa una imagen visual extraordinaria. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. No como una hoja que cae suavemente. No como una estrella que se apaga. Como un rayo. Rápido. Violento. Devastadoramente instantáneo. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 agrega otro detalle impactante: cuando Lucifer cayó, no cayó solo. 1 de cada 3 ángeles lo siguió en su rebelión. 1/3 del ejército celestial. Seres que habían vivido en la presencia de Dios, que habían visto su gloria con sus propios ojos, que sabían exactamente lo que estaban rechazando. Y aún así lo siguieron. ¿Por qué? Eso es lo que la Biblia nunca explica completamente, y quizás eso es lo más aterrador de todo. El mal tiene una capacidad de seducción que puede arrastrar incluso a quienes conocen perfectamente la verdad. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel que muchos pastores nunca leen desde el púlpito. No porque sea difícil, sino porque es demasiado poderoso. Demasiado descarnado. Demasiado real. Dios le habla directamente a Lucifer, ya caído. Y lo que le dice suena como una sentencia pronunciada en la sala del tribunal más grande del universo. Se llenó tu interior de violencia, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Ezequiel 28, 16-17. Escucha lo que Dios identifica como la raíz del problema. No fue la ambición en sí. No fue el deseo de más. Fue la hermosura. Fue el esplendor. Fue la perfección misma que Dios le había dado. Lucifer usó como escalera hacia la destrucción los mismos dones que Dios le había entregado. Su belleza lo hizo arrogante. Su sabiduría lo hizo autosuficiente. Su posición lo hizo creer que merecía algo más grande. ¿Puedes ver la tragedia de eso? Lo que más tenía se convirtió en lo que más lo destruyó. Y eso debería hacernos pensar en algo muy incómodo. Porque los mismos dones que Dios nos da a nosotros, esos mismos dones pueden convertirse en el origen de nuestra mayor caída si no los sostenemos con humildad. La inteligencia puede volverse arrogancia. El talento puede volverse desprecio a los demás. La fe puede volverse fanatismo. El conocimiento espiritual puede volverse orgullo religioso, que es quizás el más peligroso de todos. El misterio del libre albedrío. Aquí aparece una de las preguntas más profundas de la fe cristiana.
Y vale la pena detenernos en ella. Si Dios es todopoderoso y todo bueno, ¿por qué creó a Lucifer sabiendo que caería? ¿Por qué permitió que ocurriera? La Biblia no responde esta pregunta directamente, pero nos da las piezas para entenderla. El libre albedrío, la capacidad genuina de elegir, es uno de los atributos más extraordinarios que Dios ha dado a sus criaturas. Sin libertad real, el amor no existe. Un robot programado para amarte no te ama. Un ángel forzado a obedecer no obedece, simplemente ejecuta órdenes. Dios quería un universo de seres que lo eligieran libremente. Y eso significaba aceptar el riesgo de que algunos no lo eligieran. Lucifer no eligió. No como regalo. No como acto de amor. Eligió ocupar el lugar que no le correspondía. Y ese es el corazón de todo pecado, preferirse a uno mismo antes que a Dios. Hay un dato histórico fascinante que muy pocos conocen sobre este tema. La palabra, diablo, en griego es diabolos, y significa literalmente, el que lanza en contra, el acusador, el que divide. No es una descripción de apariencia física. Es una descripción de función. El diablo no es primariamente un ser con cuernos y tridente. Es un ser cuya función esencial es acusar, separar y dividir. Y eso explica algo que quizás has experimentado en tu propia vida. El adversario que opera en la oscuridad. Después de la caída, algo cambió para siempre en Lucifer. Perdió su nombre de luz. La Biblia usa múltiples nombres para describirlo en su estado caído, y cada nombre es una descripción de lo que se ha convertido. Satanás, que en hebreo significa el adversario, el acusador. El diablo. El dragón. La serpiente antigua. El príncipe de este mundo. Cada nombre es una herida. Un recordatorio de lo que fue y de lo que eligió perder. Pero hay algo que la Biblia afirma sobre el diablo que muchos creyentes pasan por alto, y que es absolutamente crucial para entender cómo opera. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Ángel de luz. El ser que fue expulsado de la luz todavía usa la luz como disfraz. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el mayor peligro no viene de lo que reconoces fácilmente como malo. No viene de la oscuridad obvia. Viene de lo que parece bueno, verdadero y luminoso, pero que en su interior lleva veneno. ¿Alguna vez has sentido que una voz en tu interior te dice que mereces más de lo que tienes? ¿Que la vida te ha tratado injustamente? ¿Que Dios ha fallado en darte lo que necesitas? Esas preguntas pueden venir de una experiencia legítima de dolor. Pero también pueden ser, si no las examinamos con cuidado, el eco de las mismas 5 frases de Isaías 14. Subiré. Seré. Estaré. La voz del orgullo que quiere reemplazar la dependencia de Dios con la autonomía propia. La batalla que no vemos. El apóstol Pablo escribe algo en su carta a los Efesios que resulta perturbador y liberador al mismo tiempo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Pablo le escribe esto a personas del primer siglo. A comunidades que vivían bajo la opresión del Imperio Romano. Que tenían enemigos reales y visibles con espadas y poder político. Y Pablo les dice, el enemigo más peligroso que enfrentan no es el que pueden ver. Imagina que estás en una guerra y descubres que los reportes del campo de batalla que has recibido durante años estaban equivocados. Que la batalla no es donde pensabas que era. Que el enemigo no tiene la forma que creías. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. Y luego viene algo notable. Después de describir la batalla espiritual invisible, Pablo no dice, por tanto, tengan miedo. No dice, por tanto, escóndanse.
Dice exactamente lo opuesto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Cada pieza descrita en Efesios 6 es una respuesta directa a una táctica específica del adversario. La verdad contra la mentira. La fe contra la duda. La salvación contra la condenación. La palabra contra el engaño. No es una batalla de terror. Es una batalla de posición. Y la Biblia afirma que la posición ya está ganada. Lo que la cruz le hizo a Satanás. Hay un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 12, que es uno de los más extraordinarios de toda la Biblia. Jesús está hablando sobre su muerte inminente. Y dice algo que parece una contradicción. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 31-32. En el momento de su mayor aparente derrota, en el momento en que iba a morir crucificado, Jesús describe lo que está a punto de ocurrir como el juicio del mundo y la expulsión del príncipe de las tinieblas. Para Lucifer, la crucifixión debió parecer una victoria total. El Hijo de Dios, humillado, torturado, muerto. El plan de Dios, aparentemente destruido. Pero aquí está lo que Lucifer no entendía, y que el apóstol Pablo describe en su carta a los Colosenses de manera impactante. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. En la cultura romana, cuando un general victorioso regresaba a Roma después de una campaña exitosa, desfilaba por las calles de la ciudad con los enemigos capturados encadenados detrás de él. Era el desfile del triunfo. Una exhibición pública de victoria absoluta. Pablo dice que eso es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. No fue derrotado. Triunfó. Y en ese triunfo, expuso públicamente la derrota de los principados y potestades, de Satanás y sus huestes. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que la historia de Lucifer y la historia de la cruz son la misma historia vista desde dos ángulos completamente opuestos. Desde el ángulo de Lucifer, una victoria. Desde el ángulo de Dios, el mayor acto de amor y redención de toda la eternidad, que al mismo tiempo selló la derrota definitiva del adversario. El destino final de Lucifer. La Biblia es explícita sobre el final de esta historia. No es un misterio. No hay ambigüedad. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, describe lo que ocurrirá al final de los tiempos con una claridad que debería quitarte el miedo de encima de manera permanente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. El lago de fuego. No como símbolo vago. Como destino final. Como el punto de llegada de una historia que comenzó con el orgullo de un ser perfecto que eligió reemplazar a Dios. Hay algo profundamente justo en ese final. El ser que intentó usurpar el trono de Dios, que prometió a la humanidad que sería, como dioses, si desobedecían, que durante milenios ha acusado, dividido y destruido, encontrará un final que no puede escapar ni controlar. La Biblia también describe, en ese mismo capítulo, que Lucifer ya ha sido derrotado en términos espirituales definitivos desde la cruz. Lo que queda es la manifestación completa de esa victoria en el tiempo. Y aquí viene algo que quizás cambie tu perspectiva sobre la vida espiritual. Si Satanás ya está derrotado, ¿por qué todavía hay sufrimiento, tentación y mal en el mundo? La respuesta más honesta de la Biblia es esta, porque vivimos en el intervalo entre la victoria ganada y la victoria manifestada. Es como en la Segunda Guerra Mundial, la victoria aliada fue decidida en la batalla del día de junio de 1944. Pero la guerra no terminó oficialmente hasta mayo de 1945. 11 meses entre la victoria decisiva y el fin de las hostilidades. En ese intervalo, hubo batallas. Hubo pérdidas.
Hubo sufrimiento. Pero el resultado final ya no era una pregunta. Eso es exactamente donde vivimos nosotros. El enemigo fue derrotado en la cruz. El resultado final no es una pregunta. Pero todavía estamos en el intervalo. 3 verdades para tu vida, hoy. La historia de Lucifer no fue escrita solo para informarte sobre lo que ocurrió hace eones antes de la historia humana. Fue preservada en la Biblia porque contiene verdades vivas para ti, en este momento de tu vida. La primera verdad es esta: el orgullo es más peligroso de lo que crees. No el orgullo de los dictadores o los tiranos. El orgullo cotidiano. El que dice, yo sé mejor que Dios lo que necesito. Yo puedo manejarlo solo. No necesito rendir cuentas a nadie. Si el ser más perfecto de la creación fue destruido por ese pensamiento, ninguno de nosotros está a salvo de su poder. La humildad no es debilidad. Es la postura que mantiene abierta la conexión entre tu alma y la fuente de toda vida. El árbol con raíces profundas sobrevive la tormenta. El árbol que crece demasiado rápido sin raíces sólidas cae con el primer viento. La segunda verdad es esta: el enemigo no tiene poder sobre ti que tú no le hayas dado primero. El libro de Santiago dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No dice, corred. No dice, temblad. Dice, resistid. Esa resistencia viene de algo que Lucifer no pudo tener, la gracia de Dios sobre una vida humilde. ¿Estás pasando por una situación que sientes que te supera? ¿Hay una tentación que vuelve una y otra vez? Una voz que te dice que no eres suficiente, que Dios te ha olvidado, que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados. Esa voz tiene nombre. Y ya fue derrotada. La tercera verdad es quizás la más importante. La historia de Lucifer demuestra que la caída más grande de la historia no comenzó con un acto visible. Comenzó con un pensamiento invisible. Con un deseo no examinado. Con una comparación silenciosa entre lo que tenía y lo que quería. Por eso la Biblia habla tanto de guardar el corazón. De renovar la mente. De llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. No porque Dios quiera controlarte, sino porque sabe que la batalla por tu vida comienza y termina en ese espacio invisible entre tus orejas. Para quien está en oscuridad hoy. Si hoy estás pasando por un momento oscuro. Si la vida te ha llevado a un lugar de dudas, de miedos, de soledad profunda. Si sientes que el peso del mundo está sobre tus hombros y no ves salida. Quiero que escuches esto con cuidado. El mismo Dios que juzgó a Lucifer con justicia perfecta, también extendió su mano hacia la humanidad con misericordia perfecta. La diferencia entre Lucifer y tú es esta: Lucifer rechazó la gracia. Tú todavía puedes recibirla. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuán lejos hayas llegado en el camino equivocado. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que busca, que llama, que espera. Que murió para que tú no tuvieras que llevar el peso de tu propia caída para siempre. Lucifer fue el sello de la perfección. Y cayó. Tú no eres perfecto. Y puedes levantarte. Esa es la diferencia más extraordinaria de toda la historia del universo. El ser más perfecto eligió el orgullo y encontró la ruina. El ser más imperfecto que acepta la gracia de Dios encuentra algo que Lucifer nunca pudo obtener con toda su hermosura y toda su sabiduría. Encuentra amor. Perdón. Restauración. Un destino que ninguna caída puede robarle definitivamente. La estrella de la aurora eligió la oscuridad. Tú no tienes que hacer lo mismo. Porque hay una luz que no se apaga. Hay una voz que sigue llamando. Hay una mano extendida que no se cansa de esperar. Y esa mano tiene las marcas de los clavos para demostrarlo. Que esta historia no quede solo en tu cabeza. Que haga algo en tu corazón.